viajamos hasta la montaña palentina para conocer una de las fábricas de hojaldres más grandes de España. La familia Heras comenzó su negocio haciendo pastas, las mismas que elaboraban al calor del horno de su panadería las vecinas del pueblo. Hoy sus palmeras llegan a países tan lejanos como China o Australia. Los tiempos de amasado y reposo son fundamentales para conseguir un hojaldre crujiente y esponjoso a la vez. Y eso lo sabe bien uno de los principales fabricantes de este tipo de dulces de España, que elaboran en estas instalaciones casi 3 millones de kilos de producto al año. Se va doblando, ¿no? Directamente. Primero metemos un sándwich, que metemos la margarina y a partir de ahí empezamos a dar las distintas capas. Conseguimos aproximadamente entre 140 y 150 capas. Primero se marcan los pliegues, luego se corta y se van enrollando por ambos laterales, dando la forma a las palmeras. Me has dicho que si compro la bandeja y las meto en el microondas van a estar mejor. ¿Lo puedo contar? Pues sí. Yo creo que normalmente la gente no lo hace, pero si la palmera antes de comerla la metes unos segundos en el microondas, como las que has probado antes, claro, que estaban recién. Yo he de decir que calentitas estaban buenísimas. Y la historia de esta empresa de muebles de cocina también está ligada a la evolución de un negocio familiar. El abuelo fabricaba alacenas, aquellos armarios a los que sustituyeron los muebles por módulos, y la tercera generación de los Alonso también ha conseguido competir con su producto en el mercado exterior. De estas instalaciones salen 2.500 cocinas al año, el 28% para la exportación y en torno al 70% para el mercado de las reformas. ¿Cómo han cambiado las cocinas en estos últimos 50 años? Pues han cambiado en muchísimos aspectos, pero fundamentalmente en esto que te muestro. Sistemas electromecánicos de apertura. Qué cómodos nos estamos volviendo. Desde luego que sí. Todavía no cocinan por nosotros, ¿no? No, pero todo se andará. Antes hablábamos de que la cocina tiene muchos cambios de temperatura y humedad. Por lo tanto, la parte que más sufre de una cocina siempre es el canteado. Predominaban los naranjas, rojos, pistachos. Ya no se llevan. Ahora vamos a colores más sobrios, más neutros. 40.000 veces que nos marca la normativa de calidad. Estaba pensando en el tiempo que me puede llevar a mí abrir la puerta de mi armario 40.000 veces. 30 años, ya lo tenías pensado. Buscaban un embalaje de cartón capaz de soportar el calor y la humedad y desarrollaron una bandeja de celulosa con las mismas prestaciones que cualquier soporte de plástico. Es biodegradable, se descompone en 90 días, la utilizan sobre todo empresas de catering y está destinada a ser el envase del futuro. En Estados Unidos ya han prohibido la utilización de ciertas bandejas de plástico para conservar los alimentos, por lo que en previsión de que esas medidas lleguen pronto a España, esta empresa de Valladolid ha creado un envase que se puede desechar junto con los restos de comida. Con esto se fabrica el papel, los folios con los que escribimos en casa, y el origen de esto es la madera de los árboles. Está en un 99,5% agua y únicamente un 0,5% es un contenido sólido. ¿Y cómo puede salir una bandeja consistente? Bueno, pues ahí está el secreto. Introducimos unos moldes metálicos especiales que lo que van a hacer es absorber y, digamos, adherir esa celulosa al molde y va a coger la forma del envase. En Francia acaban de aprobar una ley para que en el 2020 dejen de utilizarse envases plásticos de un solo uso. Lo podemos tirar al jardín y en 90 días desaparece. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Hazlo. Comienza Hecho en Castilla y León. Cuando la familia Heras Solé abrió su negocio de panadería en los años 50, los vecinos de este pueblo de la montaña palentina les pedían el horno para elaborar sus propios dulces. Así surgieron las palmeras de hojaldre, las pastas y el resto de productos que se siguen elaborando en Santibáñez de la Peña, ahora en serie, pero con las recetas de siempre. Hola José, buenos días. Hola, buenos días. Da gusto venir a la montaña palentina cuando empieza a hacer buen tiempo. Pues sí, es verdad, porque ahora da gusto. En invierno ya lo tenemos más complicado. Cuéntame la historia de Virgen del Brezo, de la fábrica de hojaldres, porque aquí todo se llama Virgen del Brezo también, ¿no? Nuestra familia ya de nuestros abuelos empezaron primero con fábrica de harinas, molinos. Luego ya en el año 1955-57 mi padre montó una panadería ahí en la parte de arriba del pueblo
y fuimos evolucionando porque empezaba a pasar gente que venía de Bilbao a pasar el verano, entonces al marchar pues siempre se llevaban sus pastitas de la panadería, porque es curioso, antiguamente la gente de los pueblos venían a los hornos, a las horneras, a hacer sus pastas para casa, y de ahí evolucionamos un poco hasta el año 1983-82, en que ya 3 hermanos decidimos montar un poco una fábrica para empezar a industrializarlo un poco más. Ya dejando el pan aparte y centrados en los dulces. Únicamente. Al principio hacíamos nada más que pastas de manteca, con cacahueses, con almendra, la típica pasta castellana. Y de ahí evolucionamos un poco al hojaldre y es donde nos hemos especializado. Y dentro de lo que cabe es un poco atípico que una empresa de estas características se dé en un sitio como este, ¿no? Cierto. Que es más una zona de canteras, de minas, de carbón. Es poco tradicional que haya una fábrica de dulces. Pero enséñamela, bueno, José. pues ahora vamos a verla, a ver qué os parece. José, habéis ido creciendo poquito a poco, de tal manera que ahora sois, como me comentabas, uno de los principales fabricantes de hojaldres de España. Eso es mucho decir. Esto no lo hacía la gente del pueblo, pero bueno, es un producto que introducimos nosotros y prácticamente fue el que más se vendió, entonces es por lo que nos decantamos. Empezamos a aprovechar un poco el nicho ese que quedaba en España del hojaldre que estaba un poco vacío, ¿no? Llegáis a toda España y también exportáis. Sí, ahora mismo llegamos a toda España. La mayoría de la producción nuestra va a marcas blancas. Estamos exportando todo lo que es Francia, Italia, estamos exportando a Alemania, Inglaterra, y estamos exportando y estamos contentos con China. También estamos en Australia, hemos empezado hace medio año llevando a Australia. En Estados Unidos también llevamos algo. Ahora mismo estamos sobre 2 millones de palmeritas día. ¿Y cada cuánto tiempo elaboramos una masa? Una masa se suele elaborar aproximadamente cada 15 minutos. ¿Qué ingredientes utilizamos, José? ¿Cuál es la receta de vuestros hojaldres hasta donde se pueda contar? Es harina, agua, sal y luego aroma. Aroma de vainilla natural. La receta es la misma, todo el mundo, lo único es la forma de hacerlo, ¿no? Que es lo que en realidad cambia mucho la calidad. Hace unos años, hace 6 o 7 años, estuvimos llevando mucho para Alemania y en Alemania les gustaba que fuera todo natural, que no llevaran conservantes ni colorantes, y desde entonces, como teníamos el cliente que nos consumía tanto, lo que hicimos ya acoplar la fórmula, digamos, para todo. Llevan más de medio siglo fabricando cocinas y por eso se han convertido en una de las principales marcas del mercado en España. Han sabido adaptarse a los tiempos, a las modas y a los clientes y por eso también están presentes en muchos otros países del mundo. En este programa nos gusta mucho visitar las empresas rurales y por eso hoy nos hemos venido a la localidad de Serrada. Hola Diego, buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo han cambiado las cocinas en estos últimos 50 años? Pues han cambiado en muchísimos aspectos, pero fundamentalmente en esto que te muestro. Sistemas electromecánicos de apertura. Qué cómodos nos estamos volviendo. Desde luego que sí. Todavía no cocinan por nosotros, ¿no? No, pero todo se andará. ¿Cómo es la historia de esta empresa? Nuestra empresa comenzó en el año 1947. Nuestro abuelo, Lino Alonso, y elaboraba mesas, sillas, taburetes, artesas, algún mueble. Pero ya es en el año 61 cuando con sus hijos empieza la fabricación del famoso armario esmaltado, un armario alacena de grandes dimensiones. O sea, aquellos muebles de cocina que todos recordamos que todos de haber conocemos. Visto en la casa de los abuelos, claro. Efectivamente. ¿Hacía ya muchos muebles alacena tu abuelo? Estamos hablando de que hacía unas 24 unidades a la semana. Fíjate, bueno, ya le daba bien, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Le pillaron buenos años, ¿no? En esos años un poquito de desarrollo en España. El boom económico que había en aquella época y sobre todo las necesidades de amueblamiento que había en este país ayudó mucho a la expansión comercial de la empresa. Y ya es en el año 74 cuando ya empezamos a fabricación del mueble de cocina por elementos, que es como se conoce actualmente. Ya no solamente nos hemos quedado en España, sino que hemos dado el salto a mercados exteriores.
A eso os habrá obligado un poquito, bueno, pues la crisis, ¿no?, que ha vivido la economía en general y el sector de la construcción en particular, ¿no? Sí, hicimos bueno el dicho de ante la necesidad crea la virtud. Es un proceso lento, costoso. En este caso a nosotros nos ayudó mucho la Cámara de Comercio de Valladolid a quitarnos el miedo de salir al exterior. Y muchos complejos que se tienen a veces, ¿no? Es todo complejos. Vender al exterior es un poquito más difícil que vender al mercado nacional. Tu abuelo fabricaba 24 alacenas a la semana. ¿Cuántas cocinas hacéis vosotros aquí ahora? Nosotros actualmente estamos en el orden de 2.000, 2.500 cocinas anuales con capacidad para 6.000 cocinas anuales. Enséñame cómo las hacéis. Vamos allá. Diego, ¿qué materiales utilizáis? Para el interior del mueble utilizamos un aglomerado de partículas de madera. Estas piezas que tenemos aquí, ¿verdad? Efectivamente, estas piezas son de características hidrófugas para repeler el agua en puntos críticos de la cocina, como es la zona de fregado y de lavado. ¿De qué vienen recubiertos estos paneles? Es un papel melamínico de resina. Y luego para el frontal utilizamos varios acabados: laminados de alta presión, polilaminados, maderas, lacados y cristal. ¿Cómo empieza el proceso? ¿En esta máquina qué se está haciendo? Esta máquina es la seccionadora. Con ella despiezamos el tablero a la medida necesaria para la fabricación del mueble. Cada cocina es única e irrepetible, de tal forma de que nosotros, para satisfacer esa necesidad, tenemos que combinar líneas de grandes producciones como son estas, con unas líneas más flexibles y adaptadas a mueble a medida. Conserváis una parte de casi carpintería tradicional con otra parte de gran industria, ¿no? Exacto. Fabrican bandejas biodegradables para la comida que se sirve en hospitales, colegios o residencias de ancianos. Un negocio que surgió precisamente porque ya es habitual que los menús que se sirven en estos centros se preparen a nivel industrial y se sirvan en bandejas de un solo uso y hasta ahora bastante contaminantes. Solucionar este problema de gestión medioambiental fue una de las razones que impulsaron este proyecto. Hola Ramiro, Hola, buenos días. ¿qué tal? Encantada de venir a Muchas conoceros. gracias, bienvenidos. ¿Cómo y cuándo empezasteis a fabricar bandejas? Bueno, empezamos en torno al año 2011. Digamos que la idea original de este proyecto la tiene una empresa Castilla y León, fabricante de envases de cartón, el grupo San Cayetano. Tenía clientes que estaban en el mundo del congelado, porque es una empresa líder en el tema de productos congelados, langostinos y demás, y ya había muchos clientes que empezaban a moverse hacia el producto fresco. El producto fresco tiene la ventaja de que se le mete un gas, una atmósfera protectora, se sella la bandeja y eso en cartón pues no se podía hacer. Tuvieron la inquietud de desarrollar una solución en fibras de celulosa que permitiera, digamos, acompañar a los clientes. Y esa, digamos, que es un poco la razón histórica por la que surge este proyecto. Y con el tiempo descubrimos que podía utilizarse perfectamente para aplicaciones que necesitaran pues un horno, un microondas, calentar una comida, y eso ha hecho que ahora mismo estemos muy centrados en lo que es el mundo de la restauración colectiva, que permite sustituir pues, las bandejas de polipropileno, las bandejas de poliéster. O sea que el producto nació para diversificar un negocio de envases de cartón, pero Correcto. por otra parte ha servido para solucionar también un problema de gestión medioambiental, porque todos esos envases de plástico también son muy contaminantes. Correcto, correcto. De hecho, las estadísticas son muy claras. En el primer mundo se generan en torno a 84 kilos de residuos por persona y año, de los cuales solo un 5% se recicla. Y habéis crecido tanto que os habéis independizado. Sí, la verdad que sí. Somos una empresa ahora completamente independiente de San Cayetano, tenemos una muy buena relación, por supuesto que somos vecinos, pero bueno, ahora somos una empresa independiente, efectivamente. Enséñame entonces, Ramiro, cómo son vuestras bandejas y cómo las fabricáis. Pues vamos a verlo, encantado. Ramiro, ¿qué hace a vuestro producto pionero? Lo que hace nuestro producto único es que hemos sido capaces de desarrollar un tipo de producto que es 100% compostable, y eso me preguntarás, ¿y eso qué quiere decir? Pues que sea 100% compostable quiere decir
que podemos utilizar la bandeja para envasar la comida, para distribuirla, para cocinar en ella, pero luego lo revolucionario es que lo podemos tirar conjuntamente con los restos orgánicos para la fabricación de algo muy útil, que es compost, para, digamos, es el fertilizante, abono ejemplo, para, ¿no? de nuestros campos, o incluso biogás. Hablábamos de productos frescos que podemos encontrar en los supermercados, de menús preparados para colectividades, hospitales, colegios, pero es que yo creo que todos acabaremos comiendo en este tipo de bandejas. Lo que no tiene mucho sentido es la fabricación de envases plásticos de un solo uso para envasar una comida durante 2 días y luego al final van a generar un impacto, un residuo que va a durar durante años y años y años. Lo podemos tirar al jardín y en 90 días desaparece. Voy a hacer la prueba, ¿eh? Hazlo. José, ¿y cómo se va trabajando la masa? En cuanto sale de la amasadora, como habéis visto, a la tolva empieza a salir la masa ya a una medida determinada y un grosor, para empezar a dar las capas. El hojaldre es un producto que desarrolla, pero no por fermentación, sino desarrolla por las distintas capas. Se va doblando, ¿no? Eso Directamente. es. Primero metemos un sándwich, que metemos la margarina y a partir de ahí empezamos a dar las distintas capas. Conseguimos aproximadamente entre 140 a 150 capas. Y ese es el secreto de un buen hojaldre. Que te haga como un vacío en la boca el hojaldre. Cuando un hojaldre está muy apelmazado es que las capas no están bien dadas. Hojaldres que antaño me comentabas que se hacían con manteca de cerdo, pero que el producto ha tenido que ir, bueno, pues adaptándose al mercado, ¿verdad? Yo a mí personalmente me sigue gustando mucho, pero no vende. En el momento en que pones una etiqueta de un hojaldre o de un croissant antiguamente, o de incluso las pastas que pone manteca de cerdo, ya la gente es muy reacia a consumirlo. Porque pensamos que engorda mucho. Ahí está, hay que echar incluso ahora las margarinas. Antes eran margarinas de origen vegetal y animal y ahora son margarinas vegetales 100%. Y luego vamos cortando la masa. Sí, o sea, todo luego son los plastones que a su vez luego ya van a las máquinas de formación donde todavía se les da más pliegue. Aquí todavía no están los 144. Tenemos un montón de plastones aquí, ¿eh? Claro, porque es que les damos un reposo. Precisamente lo que no queremos es perder un poco el hojaldre tradicional, ¿no? No hacerle del todo tan automático. Y José, que he visto yo echar hielo a la masa. El hojaldre es un poco complicado, o sea, influyen muchos parámetros para poder hacer un buen hojaldre. Entre otras cosas es que hay que tener más o menos una temperatura, digamos, homogénea entre todos sus componentes. Con el hielo regulamos un poco la temperatura, o la subimos o la bajamos. Aquí ahora lo que estamos haciendo ya son palmeras, son las 3 líneas que tenemos ahora mismo, están haciendo palmeras. Hasta aquí ha sido doblar y estirar, ¿no? Y aquí ya empezamos a salir ya con el grosor que queremos dar a las palmeras. Y aquí se está añadiendo azúcar. Ahí está. La palmera, antes de formarse, echamos azúcar por la parte de arriba y azúcar por la parte de abajo. La Y este cantidad que azúcar, queramos. por ejemplo, ¿por qué no se puede añadir en el momento de hacer la masa? Esto lo que nos ayuda es a que quede la palmera más crujiente y a que nos la dé un color un poco más doradito. ¿Y cómo se da la forma final a la palmera? Primero se marcan los pliegues, luego se corta, Y se van enrollando por ambos laterales. dando la forma a las palmeras. ¿Cuántas palmeras estamos haciendo aquí actualmente? En este momento. Entre 20 y 25.000 palmeras hora. Aquí ya llega lo que es el hojaldre, los choritos que llamamos, Ajá. ya llegan a la cortadora, de Pero aquí ya son entran mucho más al horno. pequeñitas que cuando salen del horno. Mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque el hojaldre, lo que comentábamos, en lugar de fermentar en el horno con la cocción, las capas empiezan a desarrollarse. Ahí Esa está. capa de margarina que hemos visto es la que va creciendo, La ¿no? que va, digamos, friéndose la grasa que hay dentro, va creciendo, ¿Y cuánto tiempo pasan en el horno? normalmente entre 18 o 20 minutos. ¿De cuántos muebles se puede componer una cocina estándar?
de unos 13, entre 13 y 15 módulos. ¿Han ido creciendo en tamaño en los últimos años las cocinas? No, al contrario, sí. Al contrario, debido al alto precio de la vivienda, se ha ido reduciendo el espacio útil de la cocina en detrimento de otros espacios. Somos muy celosos a la hora de organizar la producción, de tal forma que prácticamente todas las máquinas tienen un sistema de control de gestión por software, en el cual alimentamos las medidas y ya es la máquina la que se encarga de optimizar la producción. De esta manera se ahorra también mucho material. Sí, se ahorra mucho material y también te puedo decir, María, que nosotros todo el desperdicio que generamos lo aprovechamos para climatización de las naves a modo de biomasa. Esto es un material plástico, con él recubrimos la parte desnuda que queda del tablero. Esto es lo que ocurre en esta máquina, ¿no? Esta máquina, o sea, sí. Por aquí entra este material. Se adhiere cola al tablero. El canteado es la parte más crítica del proceso. ¿Por qué? Antes hablábamos de que la cocina tiene muchos cambios de temperatura y humedad. Por lo tanto, la parte que más sufre de una cocina siempre es el canteado. Por ello, utilizamos este producto, es una cola termofusible que lo fundimos a 200-210 grados conforme a nuestras exigencias. ¿Fabricáis para hacer stock o fabricáis según pedidos? El proyecto de amueblamiento de cocina es un proyecto personalizado, a medida de cada usuario final. Por lo tanto, fabricar a stock es muy difícil, prácticamente imposible. Así que utilizamos un sistema de fabricación de semiterminados para dar un plazo de entrega mucho más ajustado. Pero no vendéis al cliente final. No, nuestra red comercial fundamentalmente es la tienda especializada en mueble de cocina, estudio de arquitectura, decoradores, interioristas y grandes superficies. Muchos colores claros, veo. Sí, hemos pasado de colores muy chillones donde predominaban los naranjas, rojos, pistachos. Ya no se llevan. Ahora vamos a colores más sobrios, más neutros, donde predomina fundamentalmente el blanco. El blanco es un color intemporal, antracitas, grises y tierras. ¿Cuánta gente trabaja aquí, Diego? Actualmente estamos 20 personas. ¿Hay alguna época del año en la que crezca el trabajo? En los meses de primavera, verano y algo de otoño. Con el buen tiempo, ¿no? Efectivamente, el momento en el cual las familias se deciden a hacer la reforma en el hogar. El 75% de las ventas son para renovación de cocina. Me llaman la atención dos cosas, Diego, las tablets que utilizan los trabajadores que están en cada máquina y lo limpias que están las instalaciones para estar trabajando con un producto al final, bueno, pues tan sucio como la madera. Siempre hemos sido muy innovadores en la aplicación de la última tecnología al proceso productivo. Ya no solamente productivo, sino comercial y de administración. Desde el momento en que nuestro cliente nos cursa el pedido, hasta que ese pedido sale expedido por nuestros... Esto al final se traduce en más productividad, porque no hay errores ni se pierde información, ¿verdad? Efectivamente. ¿Esta máquina qué es lo que hace? Esta máquina es uno de los centros de mecanizado por control numérico. En este caso estábamos haciendo el agujero para el tubo de las campanas extraíbles. Ramiro, ¿esto qué es? Bueno, pues esta celulosa es nuestra materia prima. Con esto se fabrica el papel, los folios con los que escribimos en casa, y el origen de esto es la madera de los árboles, pino y abeto, habitualmente. ¿Por alguna razón en concreto? Sí, por el tipo de fibra que aportan. Es una fibra larga que nos permite crear una estructura muy densa y muy rígida y confiere a las bandejas unas propiedades características estupendas. ¿De dónde viene? Tenemos varios proveedores, ¿vale?, certificados por toda Europa, pero siempre para nosotros muy importante es que esté certificados en FSC, que quiere decir que provienen de bosques responsables. Cada árbol que se tala para fabricar este producto supone que se plantan al menos 2. Ramiro, ¿qué hacemos aquí con esta celulosa? Lo que hacemos es introducirlo en esa especie de batidora gigante que estás viendo ahí, que es un pulper, digamos, donde lo que vamos a hacer es liberar, descompactar estas fibras de celulosa que están compactadas en este momento por razones de transporte, y lo que vamos a hacer es una concentración de agua con celulosa y algún aditivo que añadimos en el proceso para favorecer precisamente esa liberación de la celulosa, para luego traspasarlo a las máquinas. ¿Y cada cuánto hacemos una pasta de celulosa o qué capacidad tiene esta batidora? Yo te diría unas 50.000 bandejas.
Pues el proceso es sencillo. Lo que hacemos es introducimos la celulosa, esa pasta con agua que habéis visto. Bueno, esa pasta que es muy líquido, Es por como lo una que hemos sopa, podido exactamente. advertir. Correcto, es una sopa que inicialmente está un 95% agua y un 5% fibras disueltas, pero cuando llega justo aquí a la máquina de formación está en un 99,5% agua y únicamente un 0,5% es un contenido sólido. ¿Y Con lo cómo cual, puede salir una bandeja consistente? bueno, pues ahí está el secreto. Lo que hacemos luego es, en un tanque con agua y con esta fibra disuelta, en ese porcentaje tan bajito, introducimos unos moldes metálicos especiales, que lo que van a hacer es absorber y, digamos, adherir esa celulosa al molde y va a coger la forma del envase, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer, ese molde donde tenemos adherida la celulosa, lo vamos a presionar con moldes calientes y a través de la presión y del calor lo que vamos a generar es enlaces entre las fibras de celulosa que entran en contacto unas con otras, un entramado, digamos, muy parecido al del Gore-Tex, al de la ropa, que es impermeable por sí mismo. De tal manera que nuestras bandejas podríamos añadirles agua y no perdería en ningún caso el agua a través de la bandeja. O sea que con calor y presión eliminamos toda esa parte de agua que nos sobra. Exacto. Y queda la bandeja. Digamos que el proceso de fabricación consiste en eliminar todo ese agua que le he añadido previamente. ¿A qué velocidad trabajan las máquinas y cuántas tenéis? Pues mira, esta máquina puede sacar en torno a entre 2 y 3 golpes por minuto. Estamos sacando en torno a 15 bandejas por golpe, pues mínimo sacamos en torno a 30 bandejas por minuto. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un plan de expansión muy importante. Ahora mismo tenemos 4 líneas, pero estamos instalando 6 líneas más, con lo cual en muy poquito tiempo vamos a tener hasta 10 líneas de producción, con una fabricación en torno a 200.000, 250.000 bandejas día. Y aquí lazos, José, que lazos y palmeras, bueno, pues son las formas tradicionales que adquiere el hojaldre, ¿verdad? De las 4 líneas que tenemos, esta la tenemos solamente para fabricar lazos. ¿Y es muy diferente el proceso o hasta este punto No, en que adquiere forma es igual, no? El proceso más o menos es el mismo. Lo único que cambia es a la vez de entrar en la máquina que fabrica el lazo. Es una máquina un poco especial, muy curiosa incluso de ver. Pero se consume mucho más la palmera, porque 3 de las 4 líneas están dedicadas a ella. Hay mucho más consumo de palmeras que de lazo. Pero la masa es igual, con lo La cual masa de todo podemos es igual. pensar que el sabor también, ¿no? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El hojaldre depende de la forma que le des, cambia un poco la textura y a la hora de comerle también cambia. ¿Estas líneas están trabajando todo el día? Sí, normalmente las tenemos trabajando 2 turnos, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y luego medio año por ahí estamos 24 horas. Como trabajamos mucho marca blanca, depende de las promociones y depende de momentos puntuales. Y productos también integrales, por aquel tema que comentamos de que la gente cada vez se cuida más. E incluso el lazo también lo hacemos con chocolate con maltitol. El maltitol, que es un edulcorante que sustituye el azúcar, ¿no? Por lo menos es apto para diabéticos. Y aquí el producto llega frío porque, bueno, pues se va enfriando por todas las instalaciones, pero yo las he probado calientes. He de reconocerlo, que me has dejado probarlas. Y están mejor. Y están mejor, José. Sí, están bastante mejor. Mira, desde los hornos hasta que llega la máquina de empaquetar hay un proceso de 2 horas. Y luego ya aquí cuando vienen, que es donde tenemos mucha gente trabajando, porque no lo robotizamos el empaquetado, porque así nos adaptamos, como te he comentado antes, al cliente. Cada cliente quiere su formato. Me comentabas además que el hojaldre no deja de ser un producto delicado y que, bueno, pues los robots muchas veces no son lo precisos o no tienen la sensibilidad que pueden tener estas mujeres, ¿no? Tienen una habilidad especial que no tienen los hombres, creo yo. Me has dicho que si compro la bandeja y las meto en el microondas van a estar mejor. ¿Lo puedo contar? Pues sí,
Yo creo que normalmente la gente no lo hace, pero si la palmera antes de comerla la metes unos segundos en el microondas, te la da como las que has probado antes, claro, que estaban recientes. Yo he de decir que calentitas estaban buenísimas. Estaban mejor. Entonces, envasado, ¿qué tipo de controles se hace el producto ya finalmente? Después de aquí, que va ya la máquina del empaquetado, hay varios controles. Control del peso. Después del peso, la misma máquina te pone la etiqueta, luego entra el detector, si llega alguna partícula metálica o sospechosa, la misma máquina también te la expulsa. Estamos en sistemas de calidad, tenemos la IFS, tenemos la RSPO, más o menos. Estándares máximos de calidad del mercado, ¿no? Porque precisamente nuestros clientes, que son las marcas blancas, no los exige. Bueno, esto por romper una lanza a favor del producto considerado, bueno, más industrial simplemente por las cantidades en las que se elabora, pero que incluso haciendo un producto industrial se puede cuidar igualmente las materias primas, el proceso, el amasado, los tiempos de reposo, y hoy lo hemos visto, ¿no? Al igual que si estuviésemos haciendo cualquier producto artesano. Tenemos que tomar más precaución y más empeño en procurar hacerlo lo mejor posible y echar la mejor calidad posible, porque nos jugamos mucho, no nos jugamos pocas cosas. Nos faltaría prácticamente el montaje, ¿no, Diego? Sí, ya estamos llegando a las últimas fases del proceso productivo y nos queda ahí una máquina por ver, que es la insertadora de bisagras. Y este ensayo, por lo que veo que estáis haciendo aquí, ¿en qué consiste? Sí, este es un ensayo de fatiga que nos dice el comportamiento de las bisagras y cajones a un determinado ciclo de apertura y cierre. 40.000 veces que nos marca la normativa de calidad. Un punto clave también, ¿no? Las bisagras. Sí, si antes ya hablábamos de un punto crítico el encolado, pues este es otro ensayo de autocontrol interno de calidad. Estaba pensando en el tiempo que me puede llevar a mí abrir la puerta de mi armario 40.000 veces. 30 años, ya lo tenías pensado. Y aquí es donde se colocan las bisagras, ¿no? Efectivamente, es otra máquina de control numérico. O sea, que es que hasta las bisagras ya las coloca una máquina. No hay prácticamente ya nada manual en esta fábrica. Lo que queremos es una mejora de productividad, una precisión dimensional y una eliminación de errores. Me comentabas que tenéis capacidad para hacer hasta 6.000 cocinas al año. Solo así se puede explicar. Solo así, solo así. Hablábamos antes de mercados exteriores. ¿El mercado nacional se está recuperando, Diego? Sí, nosotros detectamos una cierta mejoría. Me contabas la cantidad de empresas del sector que se han quedado por el camino y la verdad es que la cifra es escalofriante, Diego. Sí, un 60% han tenido que cerrar. Y no vendéis al consumidor final, pero todos los muebles salen completamente montados de aquí, Diego. Efectivamente, es la zona de terminación y embalaje. Todo el mueble que se expide sale embalado en su caja de cartón individual. Protegemos el módulo de los diferentes factores climatológicos, suciedad o polvo, o incluso humedad, y de esta forma garantizamos de que el consumidor final recibe el mueble íntegramente tal y como ha salido de fábrica, ¿no? Sí. Esta parte sí que es más manual, ¿no? Efectivamente, ya una vez que hemos tenido las piezas ya mecanizadas, ya damos forma al módulo. Insertamos herrajes, encolamos y escuadramos y acoplamos las puertas y frontales. Podemos añadir distintos materiales, ¿no?, en las puertas. Efectivamente. Tenemos unos 30 modelos con 269 colores. ¿Cuál es el material que más se utiliza en estas puertas, que son las que se ven en las cocinas? Sobre todo las gamas más económicas. Normalmente el mercado exterior busca más un producto de mayor valor añadido. Suele acudir a unas gamas mucho más premium que las que se venden en el mercado nacional por cuestiones económicas. ¿Para dónde se va esta cocina, Diego? Para Londres, concretamente. Actualmente las exportaciones, ¿qué porcentaje representan de vuestra producción? En torno a un 28-25%. ¿Las expectativas son que puedan seguir aumentando o son que mejore el mercado nacional? Yo creo que puede ser paralelo. El proyecto de exportación es un proyecto a largo plazo, pero también sí que detectamos una mejora de incremento de facturación en el mercado nacional. Los muebles llegan así y hasta la casa del cliente no se van a abrir. Efectivamente, el producto llega como tal sin manipulación intermedia. La cola que utilizamos en el montaje y la terminación final del mueble tiene un componente de tal forma de que una vez pasado 3 minutos el mueble no se puede desarmar.
Además, María, te quería comentar que ponemos especial empeño en que el usuario final pueda gozar de una alta usabilidad, una fácil limpieza y una ergonomía. ¿Y eso cómo lo podéis mejorar vosotros? El hecho de que yo pueda utilizar mi cocina de una manera más cómoda. Cada usuario puede elegir la altura que mejor le convenga. Gente como yo te lo agradecerá. Y como yo. He de mencionar que hemos venido a conoceros tras la invitación del alcalde de Serrada, que fue el que pues nos contó la gran empresa que tenía en su pueblo. Entonces quiero agradecérselo lo primero y también invitar a otros alcaldes de otros pueblos a que nos llamen y nos inviten a conocer las empresas de sus localidades. Que qué importante una empresa en el mundo rural, Diego. Yo creo que sí, muchas veces, digamos por vergüenza, no mostramos el trabajo que estamos haciendo y creo que son capaces de hacer las cosas bien, están dinamizando el entorno y creando riqueza en esa localidad. ¿Qué hace con las bandejas, Ramiro? Bueno, aquí lo que hacemos es añadirle a la bandeja las barreras que va a necesitar el producto a través de la laminación de un film plástico. Este film puede ser de diferentes tipos, puede ser un film estándar, digamos, proveniente del petróleo, o puede ser un film compostable con un componente que se llama EvoH, que es muy específico para darle a la barrera gas. Como comentábamos antes, la conciencia medioambiental ha venido muchas veces previa ley por parte de las administraciones en muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos llevan prohibiendo ya de una serie de años el uso del poliestireno expandido para el envasado de alimentos, el transporte de cosas, y básicamente es porque tienen el problema enfrente de sus costas, y es que ha sido descubierto muy recientemente lo que llaman el séptimo continente, que es una isla de plástico flotante. ¿De verdad? Que tiene un tamaño entre 7 y 5 veces España, no está del todo determinado. Y ahora que se está investigando más y más en el tema, vía satélite, con expediciones para investigar el tema, se está viendo que no solamente hay una única isla, que hay más. ¿Qué es lo que ocurre? Países con mucho litoral costero, que están justo donde se producen las corrientes marinas y tienen el problema enfrente, empiezan a prohibir de manera clara la utilización de ciertos envases. O sea que el nicho de mercado está en que es previsible que estas leyes prohibitivas con ciertos productos plásticos pues lleguen también a Es así, nuestro país. de hecho en Europa cada vez hay más legislación al respecto. En Francia acaban de aprobar una ley para que en el 2020 dejen de utilizarse envases plásticos de un solo uso. Estamos en una situación muy parecida al plástico en el año 50, cuando empezaba a usarse industrialmente, con la ventaja de que el precio de la materia prima nuestro es muy inferior a lo que es el precio de una tonelada de plástico. Hablábamos de las legislaciones en otros países, es la razón por la que prácticamente el 90% de vuestra producción se exporta. Es uno de los motivos. Pero claramente en España, curiosamente, en estos últimos 2 años empezamos a percibir que algo está cambiando también. Vuestra materia prima, la celulosa, procede fundamentalmente de la madera, pero me has comentado la posibilidad de poder obtenerla también de residuos agrícolas. Celulosa podemos encontrar en multitud de sitios en la naturaleza. Y claramente el futuro de esta tecnología, de este tipo de envases, pasará por utilizar residuos agrícolas muy ricos en celulosa. ¿Qué tipo de residuos? El cereal, por ejemplo, tiene mucha importancia, entonces cualquier tipo de paja de trigo, de cebada, centeno, puede ser un material excelente para la fabricación de este tipo de productos. Con lo cual aprovecharíamos recursos propios de la tierra, cercanos, y abarataríais costes vosotros de transporte de materia prima. ¿El reto cuál es? Conseguir las mismas propiedades que tenemos hoy en día con este tipo de celulosa a través de los residuos agrícolas de la zona. ¿Qué tipo de formatos hacéis y qué tipo de clientes tenéis fundamentalmente? Nosotros estamos muy centrados, por lo que te comentaba antes, en el tema de la restauración colectiva. Entonces hay 6 modelos de bandejas muy estandarizados que se utilizan en toda Europa y que todo el mundo conoce, y es donde estamos más centrados. ¿Por qué? Porque si algo tiene de costoso esta tecnología es el coste de utillaje, el coste de moldes. Entonces tenemos que ir hacia bandejas muy estándares que podemos vender en muchos sitios. ¿Cuántas hacéis al cabo del año actualmente entonces? Con la nueva inversión que estamos planteando será sacar en torno a 300.000 bandejas diarias, entre 200 y 300.000 bandejas diarias. Y
Y en el próximo, hecho en Castilla y León, Iveco es el único fabricante que produce vehículos pesados en España. Hemos tenido una buena recuperación en general de lo que es el aspecto productivo del mercado y actualmente estamos fabricando prácticamente a plena actividad, incluso en algunos procesos a 3 turnos. En todo el año aquí fabricamos más de 55.000 carrocerías y damos más de 100 millones de puntos de soldadura. Tener en cuenta que debemos realizar 3.400 operaciones en cada vehículo. En cada vehículo y además rapidito, ¿no? Que Cada así 7 minutos. hay que producir. Cada 7 minutos tiene que salir un vehículo totalmente terminado de nuestras líneas.